Hola familia de Centro de Fe, Esperanza y Amor El Dorado. Gracias por conectarte a nuestra transmisión. Sabemos que lo más importante para ti es buscar a Dios. Por eso te invitamos a asistir de manera presencial a nuestras reuniones para poder alabarle y aprender de su palabra juntos. También no te pierdas de nuestros eventos y de nuestros avisos. Esperamos que disfrutes mucho de este mensaje. Dios te bendiga. ¿Cuántos de los que están aquí saben que Dios habla de diferentes maneras? ¿Sí lo sabía? ¿Sabía que podemos ver a Dios en todo? En cualquier cosa, ahí está Dios. Simplemente en el poder entender que Génesis 1:1 dice que Dios creó, ¿qué? Los cielos y la tierra. Algún día yo le dije a un compañero mío en la facultad, y le dije: yo veo a Dios en todo. Y él me preguntó: ¿cómo lo puedes ver en todo? Y le dije: yo veo a Dios en este banco. Estábamos sentados en unos bancos, y le dije: yo veo a Dios en este banco. Y me dice: ¿cómo puedes ver a Dios en este banco? Le dije: ¿de qué está hecho este banco? Me dice: de madera y de metal. Y le dije: ¿de dónde proviene la madera? De los árboles. ¿Y quién creó los árboles? Y le dije: este pedazo de metal, ¿de dónde lo sustrajeron? Pues posiblemente de las montañas, de algún lugar. Dije: ¿quién creó las montañas? Mi Dios. Dios está en todo. Dios es. ¿Y por qué le digo esto? Porque esta semana vi una película con mis hijos. Vi una película basada en la historia de David. Y mientras estaba viendo esa película, yo sentí como el Espíritu Santo habló a mi vida. Y es lo que quiero compartir con usted el día de hoy. El tema del día de hoy es: sal de la cueva. Sal de la cueva. Quiero explicarle un poquito el contexto de la historia y llevarlo al paso de cómo David llegó a este momento. Creo que la mayoría de nosotros conocemos esta historia, cuando David llega a literalmente esconderse a la cueva de Adulam. ¿Cuántos recuerdan esta historia? Pero quiero que podamos entender el proceso y el propósito de esto. Porque el rey David no nació como un rey, ¿verdad que no? Y eso es muy parecido a nuestro Señor Jesucristo. Jesús nació como un rey, sin embargo es el Rey de Reyes. David nace en una situación difícil. La Biblia ni siquiera menciona en la historia de que narra Samuel, ni siquiera menciona a la madre de David. Realmente no sabemos bajo qué condiciones nació David. Lo único que sí podemos saber y entender es que David era menospreciado por su padre y por sus hermanos. Acompáñame a la historia. Primero de Samuel, capítulo 16. Voy a leer versículos 11 al 13. Sígalo ahí con su vista. Y dijo David a Abisai, a todos sus siervos: he aquí. No, perdón, me equivoqué. Estoy en segundo de Samuel. Mi Biblia me hizo la jugada. Permítame. Primero de Samuel 16, 11 al 13. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar.
y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. La historia de David no era una historia prometedora hasta este momento. Hacía el trabajo que, según algunos historiadores, nadie quería hacer. Nadie quería ir a cuidar las ovejas. Era muy cansado apacentar las ovejas. Tenías que darles un recorrido, llevarlos a los pastos verdes para que coman, llevarlos a algún río para que tomen agua y después regresarlos al redil. Y esto todos los días. No tenía nada a su favor. Una vez más, era el menor de sus hermanos, probablemente menospreciado por ellos. Era pastor de ovejas. E incluso el único dato que tenemos sobre su madre es cuando David declara él mismo en los Salmos, Salmo 51:5. Escuche lo que dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Es el único dato que nosotros tenemos de su mamá. Podemos darnos cuenta. Yo pienso que su mamá no estuvo ese día ahí, porque cuando Samuel viene y dice: trae a todos sus hijos, la mamá hubiera dicho: falta David, pero nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque estaba haciendo un trabajo que nadie quería hacer. Tuvo sufrimiento durante algún tiempo, pero este día marcó la vida y la historia de David. El primer mensaje que quiero dar a muchos que están aquí el día de hoy, y quiero decirle abiertamente que mientras yo estudiaba y mientras yo escribía este bosquejo, había muchas personas aquí en la iglesia que venían a mi mente. El Espíritu Santo me estaba revelando a algunas personas. Yo quiero pedirte: toma este mensaje para ti. Tu espíritu lo va a sentir. Yo sé que tu espíritu se va a inquietar mientras yo estoy compartiendo estas palabras, porque estas palabras son para ti. Y lo primero que necesito que entiendas es de que aun cuando eras niño, Dios te escogió con un propósito. Han pasado los años y quizá no has visto el cumplimiento de la palabra del Señor en tu vida. No te preocupes, David también se tardó en verlo. Pero sin duda yo quiero que entiendan muchos de los que están aquí, que saben que fueron escogidos desde niños. Porque a mí me sorprende incluso escuchar testimonios de hermanos que dicen: yo de niño llegué a ir a una iglesia cristiana, mi abuela me llevó, mi mamá me llevó, acompañé a una tía, hice esto, hice el otro, pero después me aparté. Yo solamente quiero recordarte que Dios tiene algo contigo desde niño. Dios tiene algo contigo, y esa promesa no ha terminado, y esa promesa no tiene fin. ¿Cuál fue el proceso que tuvo que tener David para poder llegar a esta cueva en Adulam?
Primero, como lo acabamos de leer, fue ungido como rey. Los historiadores dicen que probablemente tenía 12, 13 años quizá, y él ya había sido ungido como rey. Pero era importante que nadie lo supiera. ¿Por qué? Había un rey electo, que era el rey Saúl. Después de que fue ungido, te tengo una noticia para que no te desesperes. Él, ya siendo ungido como rey, él regresó a ser pastor de jóvenes, pastor de ovejas. A lo mejor esto es para el pastor chino, a lo mejor no sé si por ahí va. Después él regresó a ser pastor de ovejas. Y tomamos algo importante aquí. Qué importante era. Después la palabra lo confirma y lo vamos a confirmar más adelante. Qué importante era que David aprendiera a ser pastor de ovejas. Era muy importante. Nosotros podemos entenderlo fácilmente, porque mucho tiempo después David escribe: Jehová es mi pastor y nada. Jehová verdaderamente le hizo entender a David la necesidad de pastorear ovejas, para que más adelante pudiera ser un pastor para su pueblo. Después fue reclutado para tocar frente al rey. El rey Saúl había desobedecido, y dice la Biblia que Dios permitía, que enviaba un espíritu para que lo atormentara. Y uno de los criados le dice: hey, conozco a un hijo de Isaí. Y menciona un montón de cualidades, ¿recuerda? Es guapo, sabe tocar, es de buenas palabras, tiene buena educación. Empieza a contar: este joven es muy bueno. Y el rey lo manda a traer. Y desde ahí vemos cómo se cumple esta palabra, donde dice que desde el día que fue ungido, dice que la presencia del Señor no se apartó de él, porque él llegaba y tocaba frente al rey. ¿Y qué pasaba con esos espíritus malos? Huían, porque no soportaban la presencia del rey de reyes, de Jehová de los ejércitos, del Todopoderoso, que manifestaba su gloria ahí mientras David tocaba. Después de esto, David escucha que hay alguien atemorizando al pueblo de Israel, y es que los filisteos se habían parado enfrente del pueblo de Israel para dar batalla, para pelear, y amenazaron y amedrentaron al pueblo de Israel todos los días. Un gigante, así lo dice la Biblia, llamado Goliat, que salía y decía: ¿quién será el valiente que pelee contra mí? Y decía: si yo venciere, ustedes serán mis esclavos, pero si ese me venciere, nosotros seremos sus esclavos. Y el pueblo de Israel, ¿cómo estaba? Atemorizado, paralizado. Nos damos cuenta que el temor paraliza, ¿verdad? Imagínense, y el rey volviéndose loco aparte. Imagínense la situación. Nadie, ni siquiera el hijo del rey, Jonathan, ni siquiera los comandantes de las tropas de Saúl, nadie se atrevió a decir: yo voy, sino este pequeñito que tenía algo diferente a todos los demás. Había sido escogido desde pequeño,
Y este pequeñito dijo: ¿quién se atreve a desafiar a mi Dios? Sigo viendo películas, sigo imaginándome aquella escena donde llega David con el rey y le dice: yo voy a pelear contra Goliat. Y el rey Saúl sabía que había algo especial en él, porque ya lo había tenido tocando en su habitación, ¿verdad? Y me imagino toda esa escena donde le ponen la armadura del rey. Imagínense, si la Biblia da el dato de que Saúl era mucho más alto, dice una cabeza, sacaba una cabeza a toda la estatura normal del pueblo de Israel. Y le intentan poner la armadura del rey a David. ¿Por qué? Porque Saúl y las personas que estaban a su alrededor querían luchar con sus propias fuerzas. Estaban intentando derrotar a Goliat con sus propias fuerzas. Y dígale al que está a tu lado: tú solo no vas a poder. Confírmele nada más. Confírmele: tú solo no vas a poder. Ni aunque te pongas la armadura, ni aunque traigas la pata de conejo, ni aunque traigas la estampita de la Virgen de la no sé qué. Discúlpeme, no conozco vírgenes. No vas a poder. David entendió que él no peleaba, que Jehová peleaba por él. Y de hecho, cuando lo confronta, Goliat le dice: ¿qué, acaso soy un perro para que vengas a mí con piedras y palos? Y David le confirma: es que no vengo yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y la historia empieza a cambiar. David gana el favor del pueblo. El pueblo sabe que David obtuvo esta victoria. Empieza a ganar ese favor. David empieza a ganar batallas. Saúl verdaderamente lo agarra como su arma de guerra. Y fue tanta efusividad del pueblo que el pueblo ya empezaba a cantar: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y el pueblo se regocijaba porque David andaba. ¿Se acuerda? Y está escrito que el pueblo cantaba: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y el celo empieza en el rey Saúl. Despertó ese celo tanto que el rey Saúl intenta matarlo. La Biblia da el hecho de que le arroja una lanza, que estuvo muy cerca de matarlo. Y ese es el momento que David tiene que huir de la presencia del rey. Aquí no acaba la dificultad para el rey David. No es solamente que haya tenido que huir, sino la problemática existe en que el rey Saúl lo empieza a perseguir. Y la intención del rey Saúl es no descansar hasta matarlo. Lo quería matar. Y en este punto yo quiero que entiendas que aunque fuiste escogido desde niño, ha habido situaciones en tu vida que te han perseguido para querer matarte, que han querido terminar con el propósito de Dios en tu vida. ¿Quién era Saúl para David? Era su rey, era su señor,
era su suegro también. ¿Sí recuerda eso? Que el rey dijo: al que venciere a Goliat, yo le daré a mi hija, y sus padres no pagarán más impuestos. Y yo creo que algunos de aquí podemos sentirnos identificados en el sentido de que situaciones, problemas y muchas veces hasta familia y amigos han intentado que el plan de Dios no se cumpla en nuestras vidas. Es en este punto de esta situación que David llega a la cueva de Adulam. Primero de Samuel, capítulo 22. Versículos 1 y 2. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech. Perdón, estoy en el 21, ¿verdad? 22, 1 y 2. Y yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Quiero que entienda algo. La cueva de Adulam representa esos momentos en la vida donde todo parece derrumbarse, donde nuestra vida está llena de miedo, de persecución, de rechazo, de soledad, de ansiedad, de miedo, de incertidumbre. No solamente le estaba pasando a David, dice que ese lugar se había convertido en una cueva, y que por lo menos, menciona, por lo menos 400, otros 400 hombres estaban ahí con él. Me imagino que seguramente aparte de estos 400 hombres había mujeres y niños. Y la cueva de Adulam representa este maravilloso lugar en donde David podía respirar tranquilamente, sin miedo a que el rey Saúl atravesara su lanza en él. Este lugar de Adulam, ese lugar donde se encontraban este tipo de personas. Número 1 dice: los afligidos. Yo sé que más de una ocasión a usted le ha pasado estar en tristeza, estar en aflicción. A más de uno aquí nos ha pasado crisis de ansiedad, donde no sabes qué hacer, empiezas a respirar raro, te sientes extraño, sientes que de pronto partes de tu cuerpo se adormecen, está pasando algo raro, algo extraño en tu cuarto, en tu cuerpo, y de pronto te checas lo común y tus signos vitales, y tu corazón está bien y tu presión está bien, y al parecer tu cuerpo está bien, pero algo raro está sucediendo. Y son síntomas de aflicción.
estas personas que probablemente tenían situaciones en sus casas, en sus ciudades, que estaban afligidos, vinieron a encontrar este refugio en la cueva de Adulam. Así que si tú has estado pasando por un proceso de aflicción, déjame decirte, llegaste al lugar indicado, porque aquí habemos otros 400 igual que tú. Seamos honestos. Seamos honestos. Aquí habemos otros 400 igual, que nos han lastimado, que se han burlado de nosotros, nos han rechazado. Además, también estaban los que estaban endeudados. Y también estamos en una situación económica muy difícil. Es fácil pedir prestado, es difícil pagar. Cualquier banco te suelta un crédito, cualquier casa de cambio te suelta un préstamo. Y eso es fácil, lo difícil es pagar. Si alguien tiene duda, vaya a Coppel. Y de pronto de la nada te sueltan una tarjeta con 20,000 pesos de crédito. Y tú te emocionas y empiezas a comprar y a sacar, y que los tenis, y que la vestido, y la blusa, y el perfume, y el sillón, y el mueble, y el espejo, y esto y aquello. Y cuando menos te das cuenta, tu mensualidad sobrepasa verdaderamente lo que puedes pagar. Estos endeudados también estaban ahí, pero además estaban los que se hallaban en amargura de espíritu. Los primeros que describe, aquellos que describe como afligidos, era una situación emocional. Pero también menciona a los que se encontraban en amargura de espíritu, los que tenían un problema espiritual, que por más que hicieran, por más que intentaran sentirse bien, no iban a poder, porque tenían una opresión espiritual, y eso había amargado su espíritu. ¿Y cómo se comporta una persona amargada? Pregúntele al que está a su lado, ¿cómo te comportas? No, no se crea, no se crea, no se crea. ¿Cómo se comporta una persona amargada? Ay, mire, mi cara ya lo dijo todo, ¿no? Todo le cae mal, todo el tiempo está en contra de algo, todo critica, nunca está conforme con nada. Esas personas amargadas de espíritu llegaron a la cueva de Adulam. Déjame decirte algo, si de pronto has sentido que algo espiritualmente no está funcionando en tu vida, y de pronto nos damos cuenta porque no necesitamos ser espirituales para poder sentir los espíritus. Y algunos se dan cuenta que en la casa pasan cosas raras, y que se prenden y se apagan los focos, y se mueven las puertas, y se caen cosas, y que se siente una opresión. ¿Alguien ha sentido eso? ¿Sí? ¿Ha pasado en algún momento? Y llegas a tu casa y dices, venía lleno de la iglesia, pero simplemente al entrar a mi casa, el espíritu que venía contigo, que es el Espíritu de Dios, entró en guerra espiritual con el espíritu que mora en tu casa.
estos también estaban ahí en la cueva de Adulam. Y quiero que entienda qué maravilloso es el poder estar en la cueva de Adulam, donde los afligidos, los endeudados y los amargados de espíritu pueden encontrar a otras personas que están igual que ellos y se pueden fortalecer juntos, unidos, cantar alabanzas al Señor, que la situación cambie, que todo comience a cambiar, seguros en un refugio donde saben que nadie va a venir a intentar cobrarles, que nadie va a venir a intentar matarlos. Un lugar seguro. Adulam representa este lugar seguro. Pero aquí viene la mala noticia de la historia. Escuche muy bien lo que le voy a decir. No romanticemos la cueva de Adulam. ¿Todo lo necesitamos? Sí. Pero necesitamos entender que Adulam no es un destino. Adulam es un proceso. No hemos llegado a Adulam para quedarnos ahí. ¿Por qué menciono esto? Muchas veces como cristianos llegamos a la iglesia, pero duramos 6, 7, 8, 10 años con la misma amargura de espíritu, endeudados siempre, con las mismas aflicciones, y simplemente nos sentimos seguros porque estamos en Adulam, pero seguimos siendo los mismos. Y déjeme decirle algo, no podemos seguir siendo los mismos. Dios nos ha llamado para sanarnos, para restaurarnos, para santificarnos, para renovarnos. Llegaste como afligido, llegaste como endeudado, llegaste como amargado. Qué bueno, pero Dios no te ha traído a este lugar para quedarte así. Y quiero que entienda esto. Adulam fue el proceso que Dios usó para fortalecer a David. Una de las situaciones más reconfrontantes que tuvo David ahí en la cueva de Adulam es que dice la Biblia que su familia llegó a estar con él en este tiempo. Y es por eso que nosotros en la iglesia nos llamamos hermanos, los comprados con la sangre de Cristo. Éramos desconocidos, pero ahora somos hijos de Dios, y eso nos convierte en hermanos. Y hemos llegado al lugar en donde encontramos a nuestra familia. Le he contado la historia de un joven que algún día atendí, y él me dijo: siento amargura en mi corazón porque no me la paso bien con mis papás. Y él ya no vivía con sus papás, vivía lejos de su casa, estaba estudiando en otra ciudad. Y yo le dije: tienes que aprender, y escúcheme muy bien, este consejo también se lo voy a dar a usted. Tenemos que aprender que existe familia de sangre que jamás va a dejar de ser nuestra familia, ¿cierto? Jamás. Yo puedo hacer lo que sea, pero así él nunca va a dejar de ser mi hermano. Siempre de por vida tengo contrato para poder molestarlo. No, no es cierto, no se crea. No, para poder ayudarlo, para poder apoyarlo toda la vida.
Nos podremos pelear, nos podremos separar. Tal vez Dios me manda a mí a una sierra en Oaxaca. Tal vez Dios lo manda a él a África, no sé a dónde. Tal vez Dios nos dispersa para que su mensaje sea conocido en cualquier otro lugar. Pero él y yo nunca vamos a dejar de ser hermanos, ¿cierto? Pero existe otro tipo de familia. La familia que está contigo, los que te rodean. Y nosotros necesitamos aprender a entender que somos una familia. Somos una familia. Somos hijos de Dios. Eso nos da la misma identidad a todos. Y yo le dije a él, y se lo digo a usted, necesitas aprender a disfrutar los tiempos con la familia que te rodea, entendiendo lo que el mismo salmista dijo: aunque mi padre y mi madre me dejaran, y me dará una familia. Me dará una familia. No vas a estar solo, no vas a vivir solo el resto de tus días. Pero aprende a amar y a disfrutar a la familia que está a tu alrededor. Aprende. Suelta un poco el que de pronto nuestras relaciones familiares sanguíneas no son compatibles. Suelta un poco el hecho de que de pronto alguien de tu familia, simplemente porque tú eres cristiano, te rechaza. Simplemente porque a ti te va bien, te rechaza. Suéltalo un poco. Ahora, a esa familia, a la familia de sangre, predícales sin predicar. Predícales con tu ejemplo. Que ellos puedan ver las maravillas que el Señor está haciendo contigo. Yo siempre le he dicho a mi esposa, cuando nos tratan mal, y yo siempre le digo a mi esposa: deja que nuestros frutos, nuestros hechos hablen por nosotros. No tenemos necesidad de defendernos con nuestras palabras. Dios pelea por nosotros. Él va como poderoso gigante delante de nosotros. Entonces, no romanticemos la cueva de Adulam. La cueva de Adulam no es un lugar donde debemos de habitar. No es el destino, es el proceso. Es el proceso que Dios usó para fortalecer a David. Se encontró con familia y se encontró y se rodeó de las personas correctas. ¿Cómo, pastor? Me está diciendo que las personas correctas para David eran las angustiadas, las endeudadas y las amargadas. Dios hace cosas que nosotros no entendemos. Sí. Tal vez estás aquí y tal vez te rodeas de personas que dices: ay, bueno, el hermanito este que está a mi lado, como dicen allá, es una fichita. Y yo te diría: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya te viste en el espejo? Eran las personas que David necesitaba. Eran las personas correctas. Así que ya no te estés quejando de las personas a tu alrededor. Dios te ha puesto en el lugar correcto con las personas correctas. Deja de quejarte por quién está alrededor, por cómo hacen las cosas las personas que están a tu alrededor. Dios te puso en el lugar correcto con las personas correctas. Aunque en este momento de Adulam no lo entiendes, pero es porque tienes que aprender a salir
de la cueva. Tienes que salir de la cueva. Acompáñame primero de Samuel, ahí mismo 22, pero en el capítulo 5. Perdón, verso 5, gracias. Verso 5, 22:5. Dice: pero el profeta Gad dijo a David, ¿qué le dijo? Fíjese la importancia de esto. Y lo primero que quiero hacerle entender es que David tomó el tiempo para poder consultar a Dios. Quiero decirle, aprendamos a consultar a Dios en todas nuestras decisiones. En todas nuestras decisiones aprendamos a consultar a Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que diga? ¿A quién quieres que le hable? Consultemos a Dios. David tuvo que salir de la cueva para consultar al profeta. Y el profeta le dice: no te estés en este lugar fuerte, sal de la cueva. Porque imagínate si toda tu vida vas a estar encerrado en esta cueva de locos. Sí, será una cueva de locos ahí, ¿verdad? Ya lo vimos, ¿verdad? Afligidos, endeudados y amargados. El profeta le dice: no te quedes en este lugar fuerte. Anda y vete a tierra de Judá. Hermano, yo quiero decirle algo el día de hoy. Dios tiene un propósito con tu vida. No puedes permanecer en Adulam solamente porque te sientes seguro. Tu llamado es servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. David no había sido ungido solamente para estar al frente de 400 hombres amargados. No, David había sido ungido para ser rey de todo el pueblo de Israel. Y pasó por este proceso, sí, tal y como tú y yo pasamos. Pero cuando él viene y consulta al Señor, así como tú el día de hoy, y el Señor te dice: no te quedes en este lugar fuerte, sal de la cueva, porque tengo algo contigo, porque hay un propósito para ti, porque quiero usarte. Quiero que seas un instrumento en mis manos. Recuerdo esas palabras que le dijo a Saulo de Tarso: te he escogido para avergonzar a los sabios, para que lleves mi nombre frente a reyes, frente a gente poderosa. Para eso te he escogido. Después de esto, y antes de proclamarse rey, David entiende que el llamado de Dios no era solamente para ir a sentarse a un trono y sentirse el rey del pueblo. David entiende que lo importante era ser un pastor para Israel. Y una vez más, el pastor, ¿qué hacía? El pastor sacaba las ovejas, las alimentaba y las cuidaba de los depredadores. La Biblia nos dice que hubo un momento en que un león quiso devorar a alguien del rebaño del David, y David mató a ese león. Esto era lo importante, y David lo entendió. David entendió que el propósito era más grande que el destino. El destino era sentarse en la silla del rey, pero el propósito era ser un pastor para Israel.
Después de esto, acompáñame primero de Samuel 23, 1 al 5. Dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las ceras. Y fíjese lo que dice el versículo 2. ¿Qué comienza diciendo el versículo 2? ¿Qué hizo una vez más David? Consultó a Jehová nuevamente y le dijo: iré a atacar a los filisteos. Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros en Judá estamos con miedo, cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. ¿Con quiénes? Con los 400 amargados. Dijo el Señor, dijo Jehová, le dijo a Samuel: yo no miro su parecer. ¿Qué le dijo? Yo miro su corazón. Muchos pueden rechazarte por cómo te ves, por cómo eras, pero el Señor no mira tu pasado. El Señor cambia tu presente para poder llevarte a tu destino. David comenzó a cumplir, a tener el cumplimiento por el cual Dios lo había ungido. Y primero derrota a los filisteos. Más adelante, primero de Samuel 30. Escuche esa historia. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido a Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Escuche muy bien, este versículo 4 nos enseña que aún David y estos hombres eran sensibles, seguían siendo sensibles. Todo lo que les había hecho pasar la vida, por decirlo de alguna manera, todo el maltrato, toda la amargura, todo lo que habían traído, no los había hecho insensibles. Ellos seguían siendo sensibles. Regresaron a su ciudad y se encontraron con que los amalecitas les habían robado y prácticamente habían secuestrado a todas sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas. Y además de eso, asolaron y prendieron en fuego Siclag, la tierra donde ellos habitaban. Versículo 5. Las dos mujeres de David, Ahinoam Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. ¿Y qué hizo David? Una vez más consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos moradores, los podré alcanzar. Y él dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y
hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió a él su espíritu, porque no había comido ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y luego le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y él respondió, el joven egipcio: yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo, haciendo fiesta por todo el gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Escuche, desde la mañana hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y todas las cosas que les habían tomado, y todo lo recuperó David. Y esta es otra cosa que quiero decirte. Tal vez hay otro tipo de personas que pueden sentir que el diablo les ha robado sus familias. Tal vez en algún momento has sentido que el diablo ya te robó a tus hijos, que se los llevó, que los secuestró. Y como David has llorado en amargura por tus hijos. Lo que quiero decirte a ti esta tarde es: pelea por ellos. Levántate como David y pelea por ellos. No desistas, no te canses, no te rindas. Pelea por ellos. David consultó a Jehová y le dijo: Jehová, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y Jehová le dice: persíguelos. Y dentro de la misericordia de Jehová, David se encuentra con este siervo egipcio en el camino, y el cual, dentro del mismo plan del enemigo, todo lo que viene del enemigo, tú lo transformas. Este siervo venía del enemigo, pero David le da de comer y le da de beber. Este siervo se siente tan agradecido con David que le dice: tú me llevarías a donde está tu amo y donde están todos ellos. Dice: solamente júrame que no me vas a matar, por favor. Le dice David: no te voy a matar, ni te voy a entregar a tu amo. Y dice que David llega, y desde una mañana hasta la tarde del día siguiente estuvo peleando. Quiero que entiendas esto, porque esto simplemente es una aplicación a nuestra vida. Tú te cansas peleando en batalla 15 minutos ahí en tu cuarto, y empiezas a orar y: Señor, te pido por mis hijos, y ya, bueno, vamos a ver qué pasa. Escúchame, David estuvo guerreando y luchando para tener la victoria hasta que la consiguió. No desistió, no paró, no descansó. Dice: hasta que recuperó todo lo que se habían llevado los amalecitas, el pueblo más temido, el enemigo más temido en esta época.
David fue y le arrebató todo lo que el enemigo había tratado de destruir. Escúchame, el enemigo ha tratado de robarte, pero si tú consultas a Jehová, Jehová te va a guiar para que puedas recuperar a tu familia. Así que consulta a Jehová y pelea. No te canses, no te rindas. Pastores, que han sido muchos años, pueden ser 5 o 6 o 7 más, los que sean. No te rindas, sigue luchando. Vas a ver la gloria de Dios, vas a ver su favor manifestado. E incluso lo que viene del enemigo lo transforma